Años perduró la incógnita y mucha gente aún se resiste a saber cuál es exactamente el final de Salvador Allende. Si él cayó combatiendo, si fue asesinado, si realmente se suicidó. Yo creo que por muchos años tuvimos incógnita y por lo menos nosotros no teníamos ninguna seguridad, ninguna garantía. Hoy día podemos decir con mucha serenidad y sobre todo buscando la verdad. Salvador Allende mostró una dignidad, escogió ese lugar y prefirió él morir que entregarse, rendirse. ¿Qué significa ese gesto para usted? Porque algunos pensaron, si Allende se suicidó, ese no es un gesto revolucionario. El revolucionario muere combatiendo. Allende... Trata de tomar distancia ahora, tú hablas de Allende, hablas del Chicho normalmente. Sí, siempre hablo del Chicho, pero creo que la dignidad que mostró en ese momento realmente mi padre fue extraordinaria. Creo que permaneció muchas horas, creo que fue un símbolo por algo de reconocimiento mundial. Creo que no hay muchos casos en la historia que un mandatario escoja quedarse hasta el final y morir en lugar de salir vivo, digamos. Y creo que eso lo realza, honestamente creo que lo realza con enorme dignidad. No es una actitud, digamos, inconsecuente, al contrario. ¿Pudo asistir a la sepultación de su padre? Que se realizó en las horas que teníamos toque de queda total en el país, ¿no es cierto?, horas después. No, efectivamente solo asistió mi madre. De hecho, en teoría podríamos haber asistido mi hermana y yo, pero hubo ahí un pretexto y hubo ahí un ataque en ese momento a la embajada cubana. El esposo de mi hermana Beatriz era cubano, por lo tanto, supuestamente iban a negociar para que se nos autorizara y sirvió para que atacaran, digamos, al embajador y a Luis Fernández, que ocupaba el cargo de ministro consejero de la embajada. En resumidas cuentas, no pudimos ir. ¿Ustedes se fueron del país en calidad de exiliadas, en calidad abandonaron voluntariamente? ¿Cuál fue la condición de la partida? Nosotros salimos exiliadas. ¿A México? A México. ¿Cuánto tiempo duró el exilio? 17 años. ¿Ha vuelto a la moneda usted alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Qué siente cuando vuelve? Sobre todo al inicio, más fuerte todavía. El primer día que fuimos fue el día que digamos, asumió el presidente Elwin. Y nosotros fuimos con unas rosas. Y si no hubiéramos podido entrar si no hacemos ese gesto. Poner las rosas en Morán de 80. Que ya no existe Morán de 80. No existe, pero las pusimos en la ventana y era necesario, era importante. Fue muy bonito además porque salieron casi todos los ministros a acompañarnos. Después de eso he vuelto varias veces. Siempre he sentido un dolor de estómago cuando entro. Pero está muy diferente la moneda, ¿verdad? Ha cambiado. Pero está esencialmente la misma. El recuerdo Quiero decir es el simbólicamente, ¿ha vuelto a ser lo que era? Hoy día es para mí importante que la moneda esté, que el presidente esté en la moneda, porque para mí hoy día es símbolo de recuperación de la democracia también. Isabel, vamos a hacer una pausa cortita y seguimos conversando. Ahora, Isabel, yo quiero hablar con la política, pero antes se me quedó una pregunta. ¿Hay rencor en el corazón de la mujer? No. La política ahora, que entre. Si usted fuera hombre y se llamara Salvador Allende, ¿sería candidato a presidente de la República de Chile ahora? Posiblemente. ¿Eso significa que hay una discriminación para las mujeres? Cuesta bastante más. ¿Significa que la presidencia en este país tiene un cierto carácter hereditario? No, creo que los nombres tienen historia y hay memoria, y hay razones por las cuales así ocurre. Francamente, ¿usted cree que habría logrado la gran votación que obtuvo en la interna del Partido Socialista si no se llamara, ¿cómo se llama? Yo estoy muy orgullosa de llamarme como me llamo. Realmente pienso que es un gran nombre y tengo una gran admiración por ese nombre y respeto. Pero al mismo tiempo creo que estos 2 años, 3 años que ya volví al país, más los muchos anteriores, digamos, uno ha hecho su espacio, uno se ha ganado también su propio espacio. ¿Usted es socialista renovada? Así me he considerado. ¿O es de los que desdeñan la palabra, que les molesta, que son renovados, pero dicen no me gusta el término porque da la impresión de que se hubiesen virado en cierta manera? No, en absoluto. Yo siempre he creído y siempre lo sentí así, sobre todo a partir del 80, para mí, digamos, en que sentí que haber vivido afuera, en que nuevas reflexiones, nuevas preguntas, en que obviamente ya no podíamos leer de un solo libro y que era fundamental
valorar la democracia no solamente como un espacio instrumental, sino como un objetivo y fin, y que efectivamente es la lucha política la que debe primar y debe construirse cambios sociales, anhelos de justicia, pero siempre en mayoría en democracia y pluralismo, son esenciales de la renovación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue un proceso difícil? ¿Fue un proceso que parte de la autocrítica, ¿no es cierto?, muy severa, del análisis de los hechos, o es un asunto de pragmatismo? ¿Cómo evolucionó usted? Bueno, porque vivir afuera fue relacionarse con muchas realidades, con muchos países, con muchas creaciones, con muchos pensamientos. ¿Estuvo luchando afuera en contra del gobierno militar? 17 años estuve llevando la voz que yo sentía que había que hacer, ayudar a lo que estaba pasando en Chile. Y por lo tanto, bueno, el tener esa experiencia indicó de que fuimos haciendo análisis, fuimos haciendo críticas, fuimos reconociendo nuestros errores y quizás yo fui valorando mucho más todavía lo que había sido el pensamiento de Salvador Allende. Dicen que los socialistas han hecho la autocrítica hasta el masoquismo. ¿Piensa que hay otros sectores políticos del país que no han hecho autocrítica? Por lo menos creo que los socialistas se han mirado con mucho sentido crítico y creo que hemos tratado con mucha honestidad de aprender de nuestros errores y creo que de alguna manera eso también puede ser una buena garantía por la cual podemos ser creíbles. Ha habido mucho dolor aquí también. Desde luego. Isabel, ¿cree que si su padre hubiese vivido, habría sido un socialista renovado o se habría atrincherado en las ideas de los años 70? Mi padre fue un hombre de sus tiempos, no hay ninguna duda, pero fue un hombre extraordinariamente abierto. Y yo creo que tuvo una, casi diría yo, premonición, cuando nunca hubiera sacrificado, digamos, desarrollo económico por la libertad, o sea, nunca habría sacrificado esa libertad por el desarrollo, cuando siempre privilegiaba la lucha política, cuando era un hombre que creía en las instituciones y respetaba el pluralismo. Creo que fue un hombre muy anticipado a su tiempo, no hay ninguna duda. ¿Qué responsabilidad le atribuye directamente al Partido Socialista de entonces en el desenvolvimiento de los hechos que terminaron con la caída del gobierno y con una mayoría del país que yo creo objetivamente quería el fin del gobierno? Yo creo que tuvo su parte de responsabilidad, no la única, hubo muchos otros factores, indudablemente, pero también tuvo su parte de responsabilidad y creo que eso los socialistas lo hemos asumido. Nos dimos cuenta, supimos valorar que no había sido consistente el apoyo al gobierno de Salvador Allende. ¿Piensa que el Partido Comunista fue más conservador y más democrático, entre comillas, en ese periodo que los socialistas, que fueron más adelantados queriendo acelerar el proceso, un proceso revolucionario, teniendo solamente un tercio del electorado? Bueno, yo pienso que efectivamente el Partido Comunista fue un leal colaborador del gobierno y en ese sentido tuvo menos contradicciones internas que el propio Partido Socialista. Pero el Partido Socialista es un partido de contradicciones internas, parece que por antonomasia. Bueno, el Partido Socialista es un partido muy vivo, es bastante vital, las discusiones existen. Y yo creo que eso también es una gran riqueza. Hay diversidad, hay pluralidad, pero sobre todo hay eso, elementos vivos. Al interior hoy día, ¿no es cierto?, se distinguen claramente dos corrientes, los que podría diferenciarse como los ex Almeida y los ex Núñez, los dos sectores que se unificaron. ¿Piensa que esa unificación fue positiva o que ambos sectores han tenido que ceder demasiado y desdibujarse, desperfilarse como partido? Yo creo que ha sido fundamental la unificación del Partido Socialista. Si no hubiera habido esa unificación, difícilmente el gobierno del presidente Elwin hubiera podido llevar a cabo esta tarea. Es decir, la concertación existe porque está el Partido Socialista, entre otros. Y difícilmente me imagino al presidente Elwin gobernando con 9 o 12 orgánicas diferentes. Por lo tanto, nuestro aporte en este proceso de transición ha sido sustantivo. Usted compitió en el partido prácticamente contra la lista de Clodomiro Almeida, que fue un gran colaborador de su padre. ¿No sintió que estaba un poco traicionando ese recuerdo al competir con don Cloro? No, en absoluto. Yo pienso que una de las cosas sanas que tiene que haber y existen, y es bueno que así sea, que el Partido Socialista ha decidido que todos sus miembros son elegidos por votación directa, universal, y es sana la competencia, mientras se mantengan marcos de respeto, sin descalificación, con planteamiento. Sin descalificación, ¿piensa que él y otros como él no han hecho esta renovación profunda? ¿No se han modernizado? Sí, a mí no me gustan los calificativos, pero creo que puede haber distintos ritmos, creo que puede haber distintos énfasis, y eso también es parte de la riqueza de nuestro proceso.